Muy bien, esta sería la grabación, en este caso del ejemplo del tema de ensayo de Lefranc para determinar lo que vendría siendo la permeabilidad y el volumen infiltrado pues de un área de análisis, ¿no? Entonces este sería los datos que se proporcionan en el enunciado en este caso del ejemplo que se va a resolver en este video. Dentro de lo que nos dice los datos, el problema, tenemos un ensayo de Lefranc que tiene estas características. Se está, en este caso, inyectando un gasto de 8 litros por minuto. Nuestra altura constante es de 3.85, donde se hace la medición, y en este caso la altura del estrato de la zona filtrante es de 70 centímetros y el diámetro que vamos a considerar es de 9 centímetros. Entonces nos pide calcular lo que vendría siendo la permeabilidad, el valor de K, en unidades de metro día. También nos pide conocer, en este caso, el volumen infiltrado para un área de 555 metros cúbicos en un periodo de un año de análisis. Bueno, entonces la fórmula para determinar lo que vendría siendo la permeabilidad por el método de Lefranc sería esta, sencilla. Nada más tenemos que considerar el valor de Q, que sería el gasto, entre un factor de forma, que como ya se había visto en clase, el factor de forma depende de lo que vendría siendo el valor de la longitud de la zona filtrante entre el diámetro. Entonces, si nos da mayor o menor a 2, la fórmula para el valor de C cambia. Entonces, ahorita vamos a calcular esa relación de la longitud entre el diámetro y la altura de la zona filtrante, que en este caso ya nos lo da el problema, es de 3.85. A final de cuentas, esas unidades nos da una unidad de permeabilidad, que es de velocidad, longitud entre tiempo. Nosotros lo ocupamos en metros sobre día. Entonces tenemos que hacer conversión, ya que el gasto lo tenemos en litros y minuto. Entonces tenemos que convertir las unidades de litros a metros y de minuto a unidad de tiempo, que era día. La fórmula para el volumen infiltrado es el área de influencia por el tiempo de análisis por el valor que nos da acá en la K, que es la permeabilidad. Bueno, como se mencionaba, se tiene que hacer una conversión, en este caso para el caudal, convertirlo a metros cúbicos. Aquí está la conversión, se van a eliminar los litros y la unidad de tiempo convertirlo a días. Una hora, equivale a 60 minutos. Aquí se elimina la unidad minuto con minuto. Y 24 horas tiene un día, que es la unidad final que nosotros queremos en el divisor. Entonces sería el 8, dividirlo entre 1000, multiplicarlo por 60 y multiplicarlo por 24. Esta operación, la conversión, nos da igual a 11.52 metros cúbicos sobre día. Ok, ya tenemos la unidad, en este caso ya la tendríamos para Q y HM. Ya están en metros, ahora tendríamos que calcular el valor de la longitud entre el diámetro, que son los 70 centímetros entre los 9 centímetros. Esta operación nos da un valor de 7.77. Se eliminan unidades, no es adimensional. Entonces ese valor nos indica, en este caso, dentro de los tres factores de forma o los tres casos del factor de forma que se pueden presentar, que en este caso nos presenta el primer caso. El primer caso nos dice que si la relación entre longitud y el diámetro es mayor a 2, que en este caso sí se presenta, entonces el factor de forma entra en el primer caso. Para el primer caso, la fórmula para el factor C sería de 2 veces pi por la longitud entre logaritmo natural de 2 veces la longitud por el diámetro. Ok, entonces esos valores son los que vamos a sustituir. Sustituyendo, tenemos 2 veces pi por la longitud, en este caso son 70 centímetros, logaritmo natural de 2 veces 70 centímetros
entre el diámetro son 9 centímetros. Ese resultado nos va a dar el factor de forma C, que es el que nos hace falta acá en nuestra fórmula para el calcular Q. Ok, esa sería la sustitución. Sacando cuentas nos da el resultado para C un valor de 160.52. Estos son centímetros. Aquí se elimina centímetro con centímetro, la unidad nos queda centímetro. Entonces, para sustituir acá en la fórmula tendríamos que convertirlo a metros. Un metro tiene 100 centímetros, simplemente dividimos ese valor entre 100 y nos quedaría 1.6052 metros. Y ese valor es el que vamos a sustituir en la fórmula, en este caso en la fórmula de K. Entonces ya tenemos el factor C, HM y Q, todos en unidades de metros, son los que vamos a sustituir. Ok, entonces sustituyendo para el valor de K, nuestro gasto, como dijimos, lo convertimos 11.52 metros cúbicos día. El valor de C que acabamos de calcular, 1.6052 metros por el valor de HM, que es un dato inicial del problema, que son 3.85 metros. Unidad aquí es metro por metro, metro cuadrado. Con el metro cúbico, a final de cuentas, nos queda metro a la primera potencia entre día, que es la unidad que nos pedía calcular lo que vendría siendo la incógnita. Entonces aquí vamos a eliminar metro, metro cúbico se elimina y nos queda metro a la primera potencia. Hacer el cálculo rápido. Aquí tengo que me da la permeabilidad de 1.864 metros sobre día. Esa es la velocidad, en este caso, a la que se infiltra pues, el líquido en esa área específica. Entonces ya tenemos velocidad, esta es nuestra primera incógnita. Ahora voy a encontrar el volumen infiltrado. Para el volumen infiltrado tenemos que considerar el área de análisis. En este caso, nuestra área de análisis son 555 metros cúbicos por el tiempo de análisis es un año. Si queremos que a final de cuentas nuestras unidades aquí en la fórmula se eliminen, tenemos que convertir ese tiempo de análisis a días, ya que la permeabilidad la tenemos en metros días. Entonces, un año pues son 365.25 días o 365, está bien, no hay problema. Todo esto por 1.864 metros días. Perdón, aquí me equivoqué, este es área, son metros cuadrados. Ok, sustituyendo, aquí tenemos la fórmula del volumen infiltrado. Entonces tenemos metros cuadrados por día, por metro sobre día, unidades de día se eliminan. Metro cuadrado por metro, queda metro cúbico, que sería el volumen infiltrado en este caso que se está presentando. Vamos a sacar el cálculo. Quedándonos el volumen infiltrado con un resultado de 377.874.52 metros cúbicos. Y este sería, en este caso, el resultado final al momento de sustituir en la fórmula. Y ese sería pues ya el resultado, ¿no? La permeabilidad, metros día. Esos son los datos que nos dio el problema. Nada más hicimos la conversión, adaptamos las unidades, calculamos la relación de longitud entre el diámetro para sacar el caso del factor de forma. En este caso es el primero. Sustituimos en la fórmula de C. Sustituimos en permeabilidad los términos y multiplicamos por el área y el tiempo de análisis en las unidades para que, a final de cuentas, nos quedara en metros cúbicos. Si lo analizamos, por ejemplo, en esa área, tendríamos 377.874.000 litros
que se infiltran en ese tipo de suelo en un año de análisis, por mencionar un ejemplo, ¿no? Bueno, ese sería entonces el resultado final.